Sí, bien. Continuando con la siguiente exposición, que es la edición número 8 sobre la acción de revisión, como lo venía señalando al inicio de esta jornada, va a estar a cargo del colega Nick Torres Garay, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal de Exesvita. Me parece que el colega ya se encuentra aquí presente, así que vamos a hacerle el uso de la palabra para que pueda abordar su tema, ¿no? Sobre la acción de revisión. Adelante, Nick, te escuchamos atentamente. ¿Qué tal, Piero? Buenas tardes a todo el equipo. Voy a empezar a compartir un pequeño PPT para poder ilustrar mejor la exposición. ¿Se está compartiendo? Bien. Bueno, muy buenas noches a todos. En esta oportunidad voy a trabajar lo que respecta a la acción de revisión penal, propiamente dicho. Entonces, para tener una correcta delimitación del tema que voy a tratar, voy a utilizar solo 4 ideas centrales. Esto es la definición correcta de la acción de revisión de sentencias. Lo que me interesa también son los supuestos de procedencia, jurisprudencia y la sentencia propiamente dicha. No abarcaré o no trabajaré los artículos 441 ni 443 que respectan al contenido de la demanda de revisión, tampoco al trámite, porque obviamente nuestra norma procesal es bastante clara en delimitar aquellos supuestos. Entonces, nuestra base legal o de donde vamos a partir trabajando esta institución procesal son de los artículos 439 a 445. Vale entonces empezar señalando la definición de la acción de revisión o la revisión de sentencias propiamente dicho. Nosotros comúnmente sabemos que en ciertos casos en concretos resulta siendo la Corte Suprema la que termina dando el último pronunciamiento. Eso sucede prácticamente porque, como nosotros sabemos, es la última instancia. Pero puede suceder que aquellas decisiones que la Corte Suprema emita, obviamente mediante recurso de casación, no necesariamente sean justas o en cierta medida incurran en error, por ejemplo, formales o en cierto ámbito también materiales. Por esa razón es que de manera excepcional nuestro sistema legal ha permitido la posibilidad de regular la acción de revisión, así también como las acciones de garantía ante las infracciones mínimas del debido proceso, como es, por ejemplo, el habeas corpus contra resolución judicial, así también el proceso de amparo penal. Es decir, como se nos ha enseñado contundentemente, un proceso penal garantista supone, pues, la comprobación de hechos, que en cierta medida se respeten principios y garantías en igualdad de partes. Obviamente, a la acción de revisión le interesa que un proceso haya terminado, que un proceso o que la sentencia sea condenatoria, y también le interesa que se haya agotado todos los recursos y medios procesales, quedando únicamente cumplir la sentencia. Obviamente en todo este transcurso y al delimitar ya todas las etapas de impugnación con la pretensión revocatoria, nulificante, etcétera, comúnmente ya estudiadas, se produce lo que se denomina como un estado definitivo. Es decir, el proceso tiene que terminar de algún modo. Es justamente donde se produce lo que se conoce como la cosa juzgada. A la acción revisión le interesa eso, que exista la cosa juzgada. Obviamente, una definición procesal básica de qué es la cosa juzgada, principalmente va a ser definida esta como que aquella que inspira confianza y da seguridad a un Estado. Obviamente todo lo que se busca mediante un sistema de seguridad, ¿no? Al menos eso es lo que a último queda. Entonces, todo proceso aspira a eso. Pero puede suceder determinadas circunstancias, y aquí, por ejemplo, cito la doctrina, el profesor Cabrera Freire dice cuando aparecen intereses jurídicos superiores, como por ejemplo el hecho de que alguien inocente esté injustamente condenado. Entonces, en estos supuestos, la legitimidad de las resoluciones judiciales, el sistema de justicia, es posible que se renuncie a lo que se denomina cosa juzgada. Claro que en nuestra normativa, en nuestra regulación, eso solo será posible en los supuestos que la norma procesal de manera taxativa señala. Acción de revisión, acción de garantías constitucionales. Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento? Cabría preguntarnos acá, ¿cuál es el fundamento, pues, de la acción de revisión? La acción de revisión lo que propone, lo que permite es canalizar argumentos defensivos que aquellos que, por ejemplo, no han sido tomados en consideración para emitir una sentencia condenatoria. Esto supone entenderla necesariamente como un mecanismo impugnatorio que propone un juicio relativo
netamente una mejor explicación del hecho que sin duda alguna acredite la inocencia del acusado. En palabras más, el que mejor explica, tal vez, la fundamentación correspondiente de la acción de revisión es el profesor Ore Guardia. Por ejemplo, él nos dice, el fundamento de la acción de revisión está supeditada a lo que él denomina una verdad material y la justicia. Y es que un Estado constitucional de derecho no puede admitirse, primeramente, sentencias manifiestamente injustas. En esencia, pues, el fundamento de la existencia de la revisión es que el ordenamiento penal prevalezcan principios tales como la verdad, la justicia, la seguridad jurídica. Esto convierte, pues, a un Estado respetuoso de los derechos fundamentales. Bien, hasta acá entonces hay un parámetro importante, es la definición de la acción de revisión y propiamente dicho su fundamentación. Pero cabría preguntarnos, y es correcto, ¿cuál es pues la naturaleza procesal de la acción de revisión? Por ejemplo, un sector de la doctrina la considera como un recurso excepcional o extraordinario. Obviamente, aquella definición que nos da ese sector de la doctrina no condice con lo que regula nuestro Estatuto Procesal de 2004. Tal vez sí con lo que regulaba propiamente dicho el Código de Procedimientos Penales. Nuestro Estatuto Procesal de 2004 la denomina propiamente dicho una acción autónoma que busca rescindir sentencias firmes y no como un recurso. Obviamente acá no se busca que determinada resolución no adquiera la condición de firmeza, sino tampoco se busca que todo lo actuado sea evaluado, tampoco. Lo que sí condice es el segundo supuesto que la doctrina señala, es que estamos propiamente dicho ante una acción de impugnación con una característica de autonomía que produce un proceso nuevo con sus propias condiciones, sus propios presupuestos y sus propios requisitos. Su esencia, repito, está pues en rescindir una sentencia que tiene la condición de firme. Mejor explicación tal vez nos guía el profesor Ore Guardia también, que dice que la revisión primero considerada era un recurso, luego un recurso extraordinario, y finalmente se la entiende y se la tiene que entender como una acción autónoma de impugnación. Sánchez Velarde también, en su librito el Código Procesal Común, el nuevo proceso común, dice que la revisión no es un recurso, sino que una acción que se dirige ante el órgano jurisdiccional. Requisito de procedencia, el encargado de revisar la acción de revisión es justamente la Corte Suprema, por existir, pues, una causal de suma importancia. Mejor explicación también nos la brinda, por ejemplo, el profesor Salas Beteta, que dice que la doctrina clasifica los medios impugnatorios en intraproceso y extraproceso. En los primeros, intraproceso, están pues la impugnación propiamente dicho contra las resoluciones judiciales, ¿no? Por ejemplo, los recursos y los remedios, la apelación o la nulidad, por ejemplo. Dentro de los recursos extraprocesos encontramos justamente lo que se denomina la acción de impugnación, como es propiamente dicho la revisión. Entonces, no cabe duda, por lo tanto, y acá ya termino esta parte, que la acción de revisión propiamente dicho, tal como lo ha definido la sentencia plenaria de las salas penales permanentes y transitoria 1/2015, tiene una esencia, tiene una naturaleza sui generis, esto es, preservar derechos y principios tales como la defensa, la presunción de inocencia y la tutela jurisdiccional. Entonces, bajo estos supuestos, ya creo haber concretado la definición correcta de qué es la acción de revisión, su naturaleza procesal, su fundamentación respectiva y también, obviamente, la condición o la justificación de su existencia en un sistema penal. Ahora sí, me abocaré respectivamente a los supuestos de procedencia. Los supuestos de procedencia o las causales de procedencia de revisión tienen que estar taxativamente señaladas en la ley procesal. Esto es, el artículo 439 del Código Procesal Penal es taxativo en señalar que solo bajo esos supuestos procederá la revisión de una sentencia. Es decir, que obviamente, como lo hemos argumentado respectivamente, necesitamos ciertos requisitos, tales como una sentencia condenatoria firme, tales como que la procedencia de la acción necesariamente se ampare en uno de esos requisitos que la norma taxativamente señala. Por ejemplo, la Corte Suprema, ya en su reiterada jurisprudencia, esto es, cito, revisión de sentencia 386-2018 Cañete,
dice que es un imposible jurídico en la acción de revisión realizar un nuevo análisis de las pruebas ya actuadas que determinaron una sentencia. Por ejemplo, plantear mediante la acción de revisión que en un caso en concreto no concurre dolo en el hecho delictivo. Es un imposible jurídico. Una ventaja que sin duda alguna en lo que es la procedencia de la revisión atañe es el tiempo. Esto es, la norma procesal es clara en señalar que no existe límite temporal. Obviamente eso es una ventaja. Y también el supuesto de que solo va a proceder a favor del condenado. Interesante es acá, cabe citar, por ejemplo, la postura que el profesor Sánchez Velarde señala, y dice él que también hubiera sido importante, también hubiera sido necesario que el legislador se ocupase, por ejemplo, de aquellos casos donde se dictan sentencias absolutorias, ojo, existiendo de por medio, por ejemplo, amenazas o la comisión de hechos delictivos por la autoridad que dictó la sentencia. Es decir, por ejemplo, un caso de crimen organizado, ¿no? Se asustó al juez, se lo amenazó y se los absolvió a ellos. Él dice que también hubiera sido correcto que esa sentencia donde el juez fue coaccionado dictando absolutoria sea pasible de revisión. Quien hace un estudio bastante bueno de nuestros sistemas procesales, el profesor Ore Guardia, dice que si bien en nuestro sistema penal no llegó a tener pues vigencia lo que se denominó el Código de Procedimientos Penales de 1991, este sí establecía la procedencia de la acción de revisión contra sentencias absolutorias, por ejemplo. Regulaba este antiguo código, el fracaso del 91, en el artículo 363, que el recurso de revisión procedía contra sentencias condenatorias y absolutorias en los mismos supuestos. Nuestra norma procesal, al fin y al cabo, solo permite la revisión contra sentencias condenatorias. Esto se avala, esto se respalda con lo que la doctrina se dice que eso garantiza seguridad jurídica, por ejemplo, a lo que también compartimos. Bajo este parámetro, entonces, vamos a desarrollar respectivamente ya las causales de procedencia. El primer supuesto de revisión hace referencia a lo que el profesor San Martín denomina las sentencias contradictorias, y que de esta contradicción de sentencias resultase la inocencia de los condenados. El profesor San Martín y el profesor Ore Guardia citan a Díaz Martínez, quien analiza este primer presupuesto y dice, son tres requisitos los que hay que tomar en consideración. Primero, si hayas dictado una o más sentencias sobre un mismo hecho. Segundo, que estos tengan la calidad de firmes y sean contradictorias. Y tercero, que propiamente dicho, se haya condenado o dos o más personas es por un hecho, por un delito que solo pudo ser cometido por una persona. Estos son los tres requisitos que la doctrina muy bien desarrolla. Ejemplo de esto es bastante fácil, ¿no? Por ejemplo, a A se lo condena por violación, posteriormente a B se le condena por el mismo hecho. Por lo tanto, solo uno, A o B, pudo ser autor de ese hecho delictivo. Excepcionalmente, claro está, que de repente se hubiese planteado la tesis de la coautoría, pero en concreto estamos asumiendo que solo existe un autor. Entonces, se puede ver de ahí que existe contradicción entre las sentencias. El segundo supuesto hace referencia a que la sentencia se pronuncia contra otra precedente que tiene la calidad de cosa juzgada. Esta causal principalmente sirve para las sentencias que atentan contra la cosa juzgada. Se presenta, por ejemplo, los supuestos de jurisdicciones diferentes. Por ejemplo, A es condenado a una jurisdicción y a A de nuevo se le condena en otra jurisdicción. A diferencia del primer supuesto, estamos hablando de una sola persona. El tercer supuesto de revisión hace referencia, y esto es también bastante utilizado, cuando el medio de prueba, dice la norma, decisivo en la sentencia careciera de valor probatorio, en concreto resultase siendo falso, en concreto también pone falso, dice la norma de manera textual, falso, invalidez, adulterado o falsificado en concreto. Esto hace referencia principalmente a diferencia de lo que regulaba lo que regula el Código de Procedimientos Penales en el artículo 391.2, donde solo atañe la declaración, nuestra norma es mucho más amplia, mucho más correcta, porque dice todos los elementos de prueba. Pero acá también cabe resaltar, por ejemplo, esta cuestión que surge cuando más adelante se demostrase, ¿no? O en los casos donde sucede violación sexual,
cuando, por ejemplo, la víctima se retracta más adelante, cuando ya todo el proceso ha fenecido. Acá justamente se plantea esa tesis de que se le denuncie por denuncia calumniosa y como que se acredite que su declaración fue falsa en concreto. Entonces ahí procedería la revisión. Pero en concreto la norma es clara. Solo cuando el medio de prueba decisivo, es decir, todos los elementos, carecieran de valor probatorio. El cuarto supuesto se presenta y es el que más se utiliza, y justamente hay más pronunciamientos jurisprudenciales sobre esto. Esto es, se presentasen después de la sentencia nuevos hechos o pruebas posteriores. Esto es, como bien ha delimitado nuestra jurisprudencia acá, cito, revisión de sentencia 95-2022 Huancavelica, dos son los requisitos. Primero, que la nueva prueba sea posterior a la sentencia, por lo que aquel medio probatorio que no fue presentado, por ejemplo, por negligencia o inactividad, no va a configurar como nuevo. En concreto, también dice que la nueva prueba que se alega tiene que refundar en todo, al ser valorada conjuntamente con los medios probatorios, tener en esencia la capacidad de acreditar inocencia del condenado. En ese mismo sentido también se pronuncia la revisión de sentencia, cito, revisión de sentencia número 232-2015 Huancavelica, que precisa que los conceptos de nuevos hechos o nuevos elementos de prueba son equivalentes, estando justamente comprendidos en todos ellos que por su desconocimiento no hayan podido ser alegados al momento procesal oportuno de la sentencia definitiva. Por ejemplo, el profesor San Martín dice que justamente que se requiere que la demanda se sustente en hechos nuevos, no, por ejemplo, en una interpretación errónea de las pruebas practicadas en el proceso originario. No es un nuevo hecho, dice el profesor, cita textualmente, no es un nuevo hecho, por ejemplo, la declaración notarial de la víctima. Entonces, prácticamente ese es un supuesto bastante recurrido, como vamos a analizar posteriormente en la jurisprudencia. Vamos a ver los errores en los cuales comúnmente se incurre. El quinto supuesto hace referencia cuando mediante decisión firme se demostrase que la decisión fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el juez, grave amenaza contra su persona o familiares. Siempre está claro que el condenado no haya para nada intervenido en esa acción. Entonces, justamente aquí hace referencia a que, por ejemplo, se ha determinado que no existe pruebas suficientes para condenar a una persona, pero por ejemplo el juez prevaricó y condenó a esa persona, ¿no? También hace referencia, por ejemplo, a aquellos supuestos en los cuales el juez es sido coaccionado por su familia, esté siendo amenazado en concreto. Aquí también cabe la contradicción de la norma, porque si bien propone la revisión de sentencias condenatorias cuando el juez es coaccionado, por ejemplo, a él o sus familiares, no propone, por ejemplo, la revisión de las sentencias absolutorias en el mismo supuesto, cuando te absuelven como ya lo sustenté respectivamente. El último supuesto hace referencia a que la norma que sustentó la sentencia fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema. Si una norma es inconstitucional, obviamente no condice con lo que regula nuestro sistema normativo, por lo tanto es lógico pensar que si una norma es inconstitucional, no produce efecto alguno. Por lo tanto, al ser inconstitucional, se hay que desterrarlo del ordenamiento jurídico. En concreto, entonces, una sentencia no pudiera sustentarse en una norma inexistente. Ejemplo de esto, por ejemplo, se ha visto en lo que es el expediente número 08-2012, proceso de inconstitucionalidad TC, de fecha 24 de enero de 2013. ¿Se acuerdan del artículo 173.3 del Código Penal, que decía que aquella persona que tuviera relaciones sexuales con una persona entre los 14 a 18 años, a pesar de que haya dado consentimiento, esta persona podía ser condenada? Entonces el tribunal dijo que eso es inconstitucional porque afecta al libre desarrollo de la personalidad, lo que permitió, por ejemplo, que se hagan acciones de revisión respectivas. El siguiente supuesto hace referencia cuando la Corte Suprema hace, en un caso en concreto, control difuso, ¿no? Propiamente dicho, aplicando el 138 de la Constitución Política. Ahora bien, estos son los 6 supuestos taxativos que la norma procesal regula. Vale añadir acá también que
la Corte Suprema ha establecido jurisprudencialmente ya, cito otra vez, sentencia de revisión número 441-2018, San Martín, que dentro de los principios que rigen este proceso único y excepcional, dice, se encuentra el de trascendencia. Esto es, la argumentación que el accionante tiene que sustentar en la demanda con hechos y medios de prueba, estos tienen que ser sólidos. La argumentación, reitera la Corte Suprema, tiene que encuadrarse necesariamente dentro de los supuestos que establece nuestro Código Procesal. Reitera también el principio de taxatividad. Y tiene que tener, pues, un efecto de tal manera que al tiempo de emitirse la sentencia, esta no hubiese sido de carácter condenatorio. También en su jurisprudencia, la Corte Suprema, por ejemplo, vamos a decir que se contradice acá, porque hay jurisprudencias donde la Corte Suprema, por ejemplo, ha realizado una correcta determinación del margen punitivo de un caso en concreto. Entonces, también ha flexibilizado de cierta manera algunos criterios y en determinados casos ha dicho o ha hecho el quantum de la pena. Ahora sí, bajo este parámetro entonces, vamos a decir que son 6 los supuestos de revisión. Básicamente esto de nuestra normativa se va a ver mejor delimitada, mejor estructurada, por ejemplo, en lo que respecta a la jurisprudencia. Entonces vamos a comentar algunos puntos jurisprudenciales que llaman mucho la atención. Por ejemplo, esta sentencia. Sala Penal Permanente, revisión de sentencia 72-2020 Cusco. En este caso, el accionante fue condenado por el delito de robo agravado y violación sexual. Presenta su demanda de acción de revisión, cumpliendo con el trámite que está en el artículo 443, cumpliendo con el trámite que está en el artículo 441, dice, precisa la causal, también dice la norma que tú puedes añadir respectivamente tu pretensión indemnizatoria por error judicial, cumple con ese trámite y presenta su demanda de revisión, dice, mi causal acá es la 439, inciso 4 del código. O sea, está argumentando prueba nueva, pero dice que argumenta prueba nueva, sin embargo, él lo que hace es presentar en concreto lo siguiente. Él dice que al momento de la comisión del hecho delictivo, lo que a él le debieron hacer, lo que a él le debieron procesar, justamente debería haber sido con la justicia penal del adolescente, no con la justicia penal ordinaria. ¿Qué hizo? Mediante proceso civil, necesariamente en demanda de rectificación de partida, rectificó su fecha y dio que, ya con todo el trámite civil que se sigue, que definitivamente al momento de la comisión de los hechos, él tenía 16 años. Es decir, efectivamente, pues, debió haber sido procesado por la justicia juvenil, por el proceso del adolescente. Entonces, como ven acá, prácticamente esto es un hecho nuevo, ¿no? O sea, después de la sentencia, realizó todo el trámite y tiene la capacidad, entonces, ahora sí, la argumentación de rescindir esa sentencia por ser injusta. Otra jurisprudencia también interesante representa, por ejemplo, la revisión de sentencia número 103-2021 Tumbes, ¿no? En este, justamente, el accionista, por ejemplo, plantea su demanda sustentándolo otra vez en el artículo 439, inciso 4 del Código Procesal Penal. Es decir, prueba nueva, hechos nuevos. Por eso el profesor San Martín también y muchos profesores que trabajan en este tema dicen que este es el favorito, ¿no? Es el más recurrente. Pero, ¿qué pasa en este caso? En este caso, él no ofrece prueba nueva. Es decir, los argumentos que dio fueron en sí, ya obraban en el expediente, ya estaban en el expediente y la Corte Suprema dice, bueno, acá no podemos hacer tercera valoración, no somos tercera instancia, ya lo delimitado en senda jurisprudencia. Pero la Corte Suprema, bajo el principio de que el juez conoce derecho, prácticamente admite esta demanda de revisión. Y dice, te has equivocado, demandante, no es el inciso 4. Voy a admitir tu demanda, pero por el inciso 6, porque voy a evaluar, y ahí justamente la Corte Suprema, en este caso en concreto, sí evalúa el quantum de la pena que le debió corresponder a ese sujeto, ¿no? Es decir, no analizó el juzgado penal colegiado cuando lo condenó por el delito que este señor tenía disminución de la punibilidad por necesariamente responsabilidad restringida por la edad, por ejemplo. Entonces la Corte Suprema flexibiliza ese criterio y dice que, bueno, estás argumentando algo que no va, pero vamos por el 6 y te voy a graduar la pena porque eso no hizo el colegiado. Entonces,
como vamos viendo, la jurisprudencia, o mejor dicho, los accionantes, confunden muchas veces los hechos nuevos, por lo que se propone que determinadas demandas que planteen no terminen siendo pues declaradas fundadas. A ver, otro pronunciamiento jurisprudencial importante también viene a ser la revisión de sentencia 05-2019 Ancash, ¿no? En este caso, el demandante es condenado por el delito de seducción, plantea su demanda de revisión en el artículo 4 otra vez, en el inciso 4 del artículo 439, y dice que no engañó a la agraviada, que la agraviada voluntariamente tuvieron relaciones, que convivieron, incluso después de la denuncia, ellos convivieron. Y en concreto, una vez más, analizando la Corte Suprema, este caso en concreto, declara fundada la revisión. Y dice, es cierto que la señorita tenía 19 años de edad y no 16 cuando se denunció. Incluso hace un control normativo porque dice, el tipo delictivo en ese momento, en su vigencia, decía que la víctima debe tener 14 y 18 años de edad. Pero resulta que definitivamente, mediante procesos civiles, se acreditó todo eso, la señorita tenía 19 años. Por lo tanto, ese es un hecho sobreviviente, un hecho nuevo. Fundada la revisión y se declara finalmente su libertad. Otro pronunciamiento jurisprudencial, por ejemplo, es que también la Corte Suprema ha ido flexibilizando estos criterios, por ejemplo, repito también, revisión de sentencia 346-2020. En esta jurisprudencia también, la Corte Suprema lo que hace es corregir el aspecto punitivo de la pena. O sea, por más que me vengas con argumentos de hecho, de facto, lo que la Corte Suprema hace de oficio es corregir el margen punitivo. Ahora, también existen, y con estos tres criterios jurisprudenciales ya termino esta exposición, lo que me gusta también es, por ejemplo, eh, suele pasar, hay determinados procesos en los cuales, por ejemplo, ya existe todo el proceso, se ha acabado la apelación, tal vez no ha habido procedencia casacional, y resulta que, por ejemplo, llegan, ¿no?, casos así, y presentan la agraviada cartas notariales donde dicen, señorita magistrada, me ratifico en todo esto, el señor nunca me violó, por ejemplo, dice, ¿no? El señor nunca abusó de mí, nunca me coaccionó a nada, y que con una sentencia o con una carta notarial pretendan realizar una acción de revisión, ¿no? Justamente esa situación, ese caso en concreto, similar, se ha presentado, por ejemplo, en la revisión de sentencia 346-2020 Ayacucho, ¿no? El demandante, en este caso, estamos hablando de un delito de violación sexual, sustenta en ese supuesto, como prueba nueva, numeral 4, artículo 439, que la agraviada mintió sobre los hechos y procedió a retractarse, ¿no?, sin ninguna presión, incluso con firma legalizada. Además que, en concreto, dice que nunca me acosó, nunca me ultrajó sexualmente. Lo que hace la Corte Suprema es, en concreto, declarar infundada la revisión. Dice que no puede, de cierta manera, un mero documento acreditar pues que los hechos no eran en concreto, no eran en sí, o como la agraviada dice, ya que del análisis o de la fundamentación que la sala realizó, sí se dio respuesta a ese argumento. Por lo tanto, de que venga acá mediante revisión, trayendo documentos, trayendo copia legalizada donde se retracta, no puede prosperar una revisión. En otras palabras, el accionante ya había dicho en segunda instancia que la mujer mentía, y el colegiado, mediante una motivación correcta, dijo que a pesar de que la menor haya mentido o que pretenda ahora retractarse, los elementos, la valoración conjunta de los demás elementos, conforme ya nosotros conocemos, Acuerdo Plenario 2005, entre otros, permiten acreditar que lo que ella dice, que su retractación no es coherente. Por lo tanto, no puede traerme un documento con firma legalizada, dice la Suprema, a mi instancia, a pretender que se haga una revalorización de todo el proceso. Repite contundentemente la Corte Suprema que la revisión de sentencia no es, pues, una tercera instancia. Y con estos dos criterios jurisprudenciales termino. Acá también resulta interesante, por ejemplo, que en los delitos sexuales la menor se embaraza, ¿no? Y uno sabe que mediante la imputación, el fiscal puede imputar el embarazo y la violación, pero puede solo imputar la violación, es decir, no que le haya embarazado en sí. En estas dos sentencias,
tienen diferente pronunciamiento. Revisión de sentencia 348-2018 Cajamarca, revisión de sentencia 154-2000 Lambayeque. ¿Qué pasó acá? En concreto, el accionante no tomó en consideración el marco de imputación. Él dice, traigo una prueba de ADN que me acredita que no es mi hijo. Y la Corte Suprema, analizando el caso, dice, pero del marco de imputación no se acredita que Fiscalía te haya atribuido a ti que le hayas embarazado, por ejemplo. Por lo tanto, tu prueba de ADN no tiene ese margen, no tiene ese plus de argumentación para poder rescindir tu sentencia. Entonces, bajo ese parámetro, por ejemplo, ya también se ha intentado impugnar esas acciones de revisión denegatorias en casos en concreto. Por ejemplo, he encontrado una sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional 1731-2011, proceso de habeas corpus TC, donde se propone, mediante proceso constitucional, que se declare nula esa resolución que deniega, que declara infundada la revisión. Pero dice el Tribunal Constitucional que propiamente dicho, aquellos documentos que tú estás presentando ya fueron analizados respectivamente en una excepción que tú planteaste respectivamente en el proceso común normal. Entonces, no puede el Tribunal Constitucional pues, declarar nulidad de esto. Es correcta la resolución de la Corte Suprema. En concreto, entonces, también acá vale atañar que las demandas de revisión se pueden presentar, vamos a decir, de nuevo, siempre y cuando exista una nueva fundamentación, exista una nueva argumentación. Y con esto termino. La sentencia de revisión. El profesor San Martín dice algo. Propiamente dicho, la demanda que la Corte Suprema declare fundada una demanda de revisión no significa que aquella sentencia sea nula, ¿no? Simplemente la rescinde, es decir, la considera injusta, ilegítima. La Corte Suprema puede hacer dos cosas. Puede pronunciarse directamente de instancia, diciendo o dando sentencia absolutoria, produciéndose lo que es la restitución, por ejemplo, por indemnización por error judicial. Respectivamente, la ley que regula eso es la ley 2497.3, pero lastimosamente esta es inejecutable, no hay presupuesto para esta, pero la Corte Suprema de Instancia puede dictar sentencia absolutoria, la indemnización que corresponde. Pero también se prevé el hecho de que se realice un nuevo juicio, fundado necesariamente en la causa invocada, y se deje sin valor la sentencia que motivó la revisión. Entonces se hace un nuevo juicio, una nueva valoración, etc. En concreto, entonces, bajo esos parámetros normativos, es que nuestro sistema procesal penal permite lo que en doctrina se denomina la inmutabilidad de las cosas juzgadas, ya sea mediante una demanda de acción de revisión, con sus propios presupuestos, sus propios requisitos, y obviamente con una argumentación, un plus, como son los principios de verdad, justicia, etc. Bajo estas consideraciones, entonces, he querido hacer una exposición bastante concisa en lo que es la acción de revisión. Les agradezco a todos los que hayan estado atentos a esta exposición, y bueno, gracias a Alexis Vita. Esperemos seguir compartiendo más ideas. Muy bien, Nick. Ha sido una excelente ponencia. Te felicito. Bastante completa y muy bien la explicación. Antes de concluir con la disertación del compañero, vamos a dar un pequeño espacio a ver si es que alguno de los colegas desea realizar alguna pregunta. Pueden hacerlo por medio del chat o pueden levantar la mano para oralizar su pregunta. Vamos a dar unos segundos para ello. En la caja de comentarios vemos a que los compañeros están felicitando a Nick por la excelente disertación. Me sumo a las felicitaciones, ha sido una muy buena exposición. No hay preguntas.
de manera tal que estaríamos concluyendo de esta manera. Reiterarte las felicitaciones y el agradecimiento por compartir tus conocimientos a través de nuestras sesiones sabatinas. Esperamos seguir contando con tu participación en las actividades venideras y de esta manera pues concluimos con nuestra jornada del día de hoy. Felicitaciones a ambos ponentes, Piero Peña y Nick Torres, por las exposiciones y damos por concluida las sesiones del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana para concluir con este módulo. Vamos a llevar a cabo la reprogramación de la sesión que había quedado pendiente sobre el recurso de apelación. Bien, eso sería todo por hoy, amigos. Que tengan todos muy buenas noches y nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo y éxitos a los alumnos de la San Martín de pregrado que la próxima semana ya arrancan sus clases. Que tengan todos muchos éxitos. Un abrazo. Nos vemos el próximo sábado.